Yo tenía 49 años y el 11 de febrero del 2005 sufrí un infarto cardíaco. Yo hacía mucho ejercicio, había corrido 8 maratones, tenía muy buena condición física. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo me traté? ¿Cómo explico esto desde la nueva medicina germánica? Teniendo un colesterol normal, unas arterias completamente destapadas. Aquí vamos a hablar de la fisiopatología, cómo no tuve ninguna complicación y cómo me traté en lo que se llama en la nueva medicina germánica la epicrisis. En el año 2000 empezó mi divorcio de mi esposa, teniendo 2 hijos. En aquella época fue un divorcio muy conflictivo, muy complicado, que duró 3 años. Sucede que en el 2003 me volví a casar y estando acostado, tranquilo, contento y feliz, a las 10 de la noche sentí un dolor en el pecho, me voy al hospital y me diagnostican infarto agudo del miocardio. ¿Cómo es posible esto siendo una persona sana, sin ninguna complicación, sin ninguna enfermedad? ¿Qué fue lo que sucedió? Para explicar esto nos tenemos que remontar a cómo funciona el cuerpo visto desde la nueva medicina germánica. Primero, recuerden que la nueva medicina germánica tenemos un tronco cerebral, un cerebelo y una corteza cerebral. Aquí están los órganos de supervivencia, los órganos de protección y los territorios. Yo soy un hombre diestro, derecho, y por lo tanto mi psique es derecha. El hombre, cuando pierde un territorio, se afectan las coronarias. Hemos hablado en otros videos que si a un perro le cortan una coronaria en una operación, pues a corazón abierto, no se infarta. Si le cortan una segunda coronaria, se la ligan, no se infarta el perro, pero si le cortan la tercera coronaria, pues se muere. ¿Cuál fue o cuál es el problema? Que cuando hay un conflicto que dura más de 3 meses, en este año fueron 3 años de conflicto, de pérdida de territorio, en este caso de mi esposa y mis hijos, sucede que el cerebro empieza a ulcerar la capa interna de las arterias coronarias del corazón con un propósito biológico, hacer más ancha la luz de la arteria para que llegue más aporte de oxígeno, más sangre, más nutrientes al corazón y tener la fuerza de recuperar el territorio. Si hacemos un paréntesis, un león que es expulsado del territorio va a empezar a ulcerar las coronarias. Cuando puede, después de un tiempo, recuperar su territorio, empieza una lucha con el león que le quitó su territorio. Si el león que fue expulsado del territorio vuelve a recuperar su territorio, ya no tiene objeto esa ulceración de las coronarias y se empieza a rellenar esa ulceración de una capa de colesterol, porque ya no tiene ningún objeto que se haya hecho ulceración para llevar más aporte de oxígeno y nutrientes, como dijimos. Y por lo tanto, cuando termina de cicatrizar esa área, como si fuera una costra, se desprende y emboliza y produce el infarto cardíaco. Y si es muy grave, el león muere. Y si no muere, pues queda con una necrosis en el músculo cardíaco. Volviendo a mi caso, yo perdí el territorio y me volví a casar, como dije, y por lo tanto, para mi inconsciente recuperé el territorio. Para el inconsciente, para el cerebro,
no importa si es la misma mujer o es otra mujer, es como una especie de computadora que no identifica si es el mismo territorio o otro territorio. Es como si una persona pierde su casa, tiene un conflicto económico, por ejemplo, recupera su economía u otra casa para el cerebro, ya recuperé lo que había perdido. El territorio es la casa, la familia, los hijos, el dinero, el trabajo, la oficina, etcétera. Cada quien tiene su propio territorio. Entonces, para el inconsciente no diferencia entre un territorio y otro territorio. Entonces, cuando yo me volví a casar, se empezó a recuperar esas coronarias, ya no tenían ningún objeto de ser y por lo tanto hubo una embolización de una de las coronarias que hicieron que hubiera disminución del aporte de oxígeno y hipoquinesia. ¿Qué significa la hipoquinesia? Que una parte del corazón ya no se contraía. Bueno, sucede que en mi caso, después de esta explicación de la nueva medicina germánica, me empezó a doler el pecho e inmediatamente me puse terapia neural. Me puse hielo en el área del controlador o el foco de Hammer del corazón, pero como yo no me podía atender a mí mismo, me fui al hospital, me hicieron un electrocardiograma, un cateterismo cardíaco y se demostró que había un proceso de evolución de un infarto. Gracias a la terapia neural y a lo que yo hice en mi rehabilitación, al día de hoy que tengo 68 años, no hay ninguna lesión ni cicatrización en el músculo cardíaco. Hago 8 horas de senderismo a la semana, subo montañas, tengo muy buena condición, hago pesas, hago mucha actividad física y no hay ninguna lesión. ¿Qué sucede? Que cuando uno está en simpaticotonía, en el conflicto activo, visto desde la nueva medicina germánica, cuando pasa esa simpaticotonía, se resuelve el conflicto, entra en una vagotonía. Para mi inconsciente, el volverme a casar fue recuperar el territorio y ahí, a la mitad de la fase curativa, en la fase vagotónica, viene una epicrisis, que es aquí donde se produce el infarto. Como yo ya conocía esto, decidí ponerme terapia neural en la epicrisis. Paréntesis, cuando hay una pérdida de territorio hay que tener mucho cuidado porque cuando se recupera el territorio viene el infarto del miocardio. La epicrisis puede venir un asma, una migraña, etcétera, según el área donde esté localizada el foco de Hammer. Vamos a ver los estudios que se me hicieron en esa época. Yo tenía 49 años y aquí podemos ver que el 11 de febrero del año en curso dice: el señor doctor Jorge Coutinho Hernández fue internado en el Hospital Ángeles del Pedregal el día 11 de febrero del año en curso, 2005, con cuadro de infarto agudo al miocardio póstero inferior que mostró hipocinesia, o sea, disminución del movimiento inferior y coronarias sin lesiones obstructivas, evolución en forma satisfactoria. Un ecocardiograma mostró hipocinesia inferior, pero con función ventricular conservada. Aquí vemos el informe de la ecocardiografía. Aquí el resultado dice hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, con discreta dilatación de etiología a determinar, con adecuada función ventricular izquierda y sin alteraciones en la movilidad que sugieran isquemia en reposo. Aquí podemos ver la ecocardiografía de mi corazón. ¿Por qué tenía hipertrofia concéntrica? Porque yo era un deportista, una persona que hace mucho ejercicio, como decía, corrí 8 maratones, pues el corazón está más crecido, más grande y va a haber mayor contractura muscular para expulsar la sangre al corazón. Y pues, en resumen, tuve una pérdida de territorio que posterior a recuperar el territorio
vino una epicrisis. La fase activa del conflicto es la simpotecotonía, la fase de resolución del conflicto es la vagotonía y a la mitad del tiempo hay el infarto cuando se recupera el territorio porque el cerebro no identifica si es el mismo territorio o es otro territorio. Vuelvo a repetir, tengo 68 años, me dio el infarto a los 49, nunca dejé de hacer ejercicio, me traté con terapia neural y el mensaje es que cuando tengan una pérdida de territorio, casa, trabajo, familia, hijos, dinero, economía, etcétera, hay que tener mucho cuidado por si este conflicto dura más de 3 meses, en la recuperación puede venir el infarto. Por eso hay que estudiar muy bien las leyes de Hammer, la nueva medicina germánica, saber cómo manejar esto para que no haya complicaciones. Actualmente, si yo me hago un electro, estoy completamente sano y sin lesiones cardiológicas, con muy buena condición física. ¿Por qué me dio el infarto estando completamente sano? Porque hubo un foco de Hammer que afectó el área de pérdida de territorio, el área cardíaca, que provocó ese fenómeno o ese mecanismo de ulceración y recuperación del endotelio de la capa interna de la coronaria del corazón. Muy bien amigos, pues espero les haya gustado este video, entender la fisiología de cómo se produce un infarto, qué hay que hacer para prevenir un infarto y hacer un tratamiento óptimo para evitar lesiones, secuelas y poder prevenir conociendo la nueva medicina germánica. Nos vemos en el siguiente video.